Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Mas, y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de la tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan.
Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, las apariciones de Jesús después de su resurrección estuvieron envueltas en un gran misterio. Pero no es un misterio de confusión, sino un misterio de profundo asombro. Esta es la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos. Jesús les habló por primera vez desde la orilla, después de que habían estado pescando toda la noche sin pescar nada. Les dijo que lo intentaran de nuevo y que lanzaran la red por el lado derecho. Lo hicieron sin siquiera darse cuenta de que era Jesús quien les hablaba, pero al atrapar más de lo que podían manejar, se dieron cuenta que era el Señor. El misterio de esta aparición de la resurrección tiene muchos aspectos importantes, hermanos, porque hay que preguntarnos: ¿por qué los discípulos no reconocen a Jesús al principio? ¿Por qué Jesús les dijo que tiraran la red por el lado derecho? ¿Por qué se dio a conocer a Jesús a través de esta captura de 153 peces grandes? ¿Por qué Jesús estaba preparando el desayuno para los discípulos en la orilla? ¿Y por qué Juan registró que ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Aunque todas estas preguntas tienen respuestas que han sido ofrecidas a lo largo de los tiempos por grandes santos y grandes estudiosos de las Escrituras, también resulta útil, hermanos, simplemente reflexionar sobre el hecho de que las apariciones de Jesús en la resurrección estaban envueltas en sí mismas en un misterio. En una novela de misterio, hermanos, cuando lo vamos leyendo, recibimos varias pistas vagas para irnos ayudando a tratar de descubrir el misterio y resolverlo. Las pistas llegan a ser vagas intencionalmente para hacer que la resolución sea más placentera y desafiante. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de un misterio de fe, como el misterio de fe que rodea las apariciones de Jesús resucitado, el misterio es un tipo completamente diferente. En estos casos el misterio es de profundidad y amplitud. Y es algo que tiene que potenciarnos y llevarnos más allá y más profundamente a la naturaleza infinita de Dios y a su acción salvadora. Tomemos, hermanos, por ejemplo, esta línea citada anteriormente. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque se dieron cuenta de que era el Señor. Parece aquí, hermanos, que los discípulos se reunieron alrededor de Jesús mientras él preparaba el desayuno en la orilla y se sentaron allí asombrados de él. Su silencioso temor por él en esta aparición revela que las palabras no son suficientes. Normalmente cuando vemos a alguien a quien nos alegra ver, lo saludamos y comenzamos a hablarle, a preguntarle cómo está, entre otras cosas. Pero aquí los discípulos permanecieron en este santo temor, escuchándolo, recibiendo la comida y reflexionando sobre el misterio de su presencia resucitada. Es por eso, hermanos, que te invito a reflexionar hoy sobre las formas en las que nuestro amado Jesús viene a nosotros, viene a ti. Es fácil extrañarlo, ya que su presencia continúa en nuestras vidas de una forma misteriosa, de una forma de un amor infinito. Imaginemos si los discípulos hubieran ignorado el llamado de Jesús de echar la red por el lado derecho de la barca. Si hubieran ignorado este mandamiento, es posible que nunca se hubieran dado cuenta de que era el Señor el que les hablaba. Reflexionemos sobre las formas en las que nuestro amado nos habla día a día. Y preguntémonos: ¿le respondo? ¿Lo reconozco? ¿Me dejo llevar por este santo asombro de su presencia en mi vida?
Sigamos el ejemplo de los discípulos, hermanos, y estemos atentos a la presencia continua del Señor a nuestro alrededor. Nos quedamos, hermanos, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.